el gobierno ha dicho claramente que el gasto no va a bajar. El presidente, yo me imagino que contrario a lo que le han dicho sus asesores o le decían en campaña, se pasó la campaña diciendo, aquí hay que gastar más y hay que hacer una reforma. Incluso varios días antes de las elecciones lo dijo del CONEP. Entonces es un problema aritmético. Gastamos 19 y recaudamos 14 o 15. Y bueno, el crecimiento nos ha permitido mantener eso. El gasto que quiere el gobierno va a ser por encima del 20% del PIB. Entonces con estos ingresos no dan. Entonces esa es la situación. O sea, desde el punto de vista macroeconómico, las razones para aumentar las recaudaciones son abrumadoras. Este es un país que necesitaría 4% del PIB en inversión. Entonces el gobierno pues tiene la premura de hacer más cosas y necesita que esta reforma se apruebe rápido. En ese sentido es que yo digo, bueno, pacto no va a haber, pero una reforma sí va a haber de alguna u otra forma. Magín, tú decías marginalmente en la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Magín Díaz, ingeniero industrial, economista, académico y con una experiencia de Estado en diferentes secretarías del área económica, y su última posición en el Estado fue director de la Dirección General de Impuestos Internos, con una trayectoria y con muchísimos logros y modernización de esa institución en ese periodo. Magín, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Buenos días, bienvenido a Telematutino. Gracias. Bueno, con Magín tenemos muchísimos temas, pero obviamente el tema fiscal es el más importante, y la ventaja, como comentábamos al inicio, como tú fuiste recaudador, tú sabes de la capacidad recaudadora, porque hay mucha gente que te habla, no, que se puede en un año lograr 2.5 puntos del PIB en una reforma. Tu oposición con la reforma, ¿la favoreces? ¿Qué tipo de reforma? ¿Y hasta dónde podemos llegar? Bueno, el tema es hasta cierto punto sencillo. El gobierno tiene un déficit mensual de 20.000 millones de pesos, solo el gobierno central. Si tú sumas el Banco Central, son más o menos 25.000 millones de pesos mensuales. Es decir, el Estado Dominicano está funcionando con un déficit anual de 300.000 millones de pesos. Pesos más, pesos menos. Entonces, hay un tema. O sea, los gastos son mayores que los ingresos, de manera estructural, diría yo. El gobierno ha hecho un esfuerzo por mejorar la calidad del gasto, mejorar la eficiencia, pero ahora el gasto es más alto que antes, no es más bajito. Mucha gente dijo, hay un cambio de gobierno, más eficiencia, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a eliminar instituciones, pero el resultado de eso es que el gasto es más alto, no es más bajito que antes. Entonces los ingresos están estancados. El gobierno ha sobrevivido en base a pedir adelanto de impuestos, amnistía, pero cuando uno calcula la presión tributaria es la misma que en el 2023 que en el 2019. Entonces tú tienes, redondeando, ingresos fiscales, tributarios y no tributarios, cercanos al 15% del PIB, y gastos que van casi convergiendo a 20%, están en 19 y algo. Entonces es un problema aritmético. Gastamos 19 y recaudamos 14 o 15. Y bueno, el crecimiento nos ha permitido mantener eso, pero eso a largo plazo no pone la deuda en una trayectoria decreciente. Además, el gobierno ha dicho claramente que el gasto no va a bajar. El presidente, yo me imagino que contrario a lo que le han dicho sus asesores o le decían en campaña, se pasó la campaña diciendo, aquí hay que gastar más y hay que hacer una reforma. Incluso varios días antes de las elecciones lo dijo en el CONEP. El gobierno ha dicho, necesito más dinero para seguridad, para salud, para infraestructura. Entonces, el gasto que quiere el gobierno va a ser por encima del 20% del PIB. Entonces, con estos ingresos no dan. Entonces, esa es la situación. O sea, desde el punto de vista macroeconómico, las razones para aumentar las recaudaciones son abrumadoras. En adición, tú tienes que pasarle más dinero al Banco Central. Con lo que se pasa no es suficiente. Entonces, hay muchas razones
desde el punto de vista macroeconómico para querer aumentar las recaudaciones. Le pueden poner otro nombre, reforma integral, reforma holística, pero lo que quiere el gobierno es aumentar las recaudaciones. Con un problema adicional, diría yo. El monto de la reforma tendría que ser grande para satisfacer todos esos objetivos, que es bajar el déficit por un lado, pero aumentar el gasto por otro. Ahora, si el gobierno hace una reforma pequeña, digamos de un 1% del PIB, que ha sido la norma en los últimos 20 años, entonces en un par de años estamos aquí en el programa hablando de que se necesita otra reforma. La realidad es que no hay muchos precedentes de reforma de más de 2% del PIB. Entonces sería difícil, tendría que ser una reforma que toque el ITEVI mucho, que aumente la base. Esa es la única forma de recaudar mucho rápidamente. Pero eso tiene problemas de economía política serios. Bueno, ya usted ha dicho que hay un déficit, y todo el mundo lo sabe, un déficit operativo del gobierno que ronda los 20.000 millones de pesos. Usted dijo en uno de sus artículos que eso ya tiene un tiempo y que no somos quizá el único país del mundo que gasta más de lo que recibe en ingresos. Sin embargo, en sus artículos, uno que usted escribió en mayo que decía, hay un diagnóstico que justifique la reforma fiscal, por lo que usted ha explicado pareciera que sí. Y usted dijo que era un tema de matemática y que no es difícil entender qué se necesita. Pero en su última publicación usted dice, ¿por qué el pacto fiscal es inviable? Es decir, que haríamos entonces o una reforma, o un parche, o no un pacto que afecte el ingreso y que incluye el ingreso, que incluye el gasto y que haya un consenso entre los principales actores de que eso es lo que tiene que hacerse, por las implicaciones que hay que hacer, por lo que usted dice. No es solamente abordar y lo que ha dicho el presidente también, dicho sea de paso, no es solamente abordar el tema de la deuda del Banco Central y de la deuda que tiene el gobierno, sino seguir invirtiendo en otros sectores, y eso implica más gasto, y por ende si necesitamos gastar más, necesitamos más ingresos. Mira, entonces, lo último, ¿por qué es inviable? Bueno, un pacto como se definió un pacto en la estrategia de desarrollo. Todo el mundo habla de la reforma de Balaguer del año 92. Sí. La mejor reforma. Fue la mejor, bueno, todavía se sostiene. Sí, claramente. Ahora, esa reforma primero fue fruto de una crisis macroeconómica. Bueno, segundo, si usted dice que es con crisis, ¿verdad? Claro. Uno de sus artículos, ahora, con crisis o con un consenso. Ahí vino lo mejor del mundo durante 2 años y medio, los mayores expertos tributarios del mundo a escribir el código tributario en conjunto con los expertos dominicanos. Ese proceso duró casi 3 años y desembocó en una gran reforma arancelaria y tributaria. El gobierno no llamó a un diálogo hace 2 años a los expertos tributarios extranjeros ni locales. El gobierno tiene una reforma que va a querer aprobar en un par de meses. Entonces ya eso no es un pacto. ¿Y si lo hace ahora? Porque desde la misma noche de que el presidente ganó, dijo que contaba, que quería contar con ese consenso de los políticos y de la sociedad viva para las decisiones que vienen. Bueno, va a querer hacer un consenso en 1 mes o 2 meses. El gobierno no se puede dar el lujo de debatir esto 2 años. El gobierno quiere que esta reforma se apruebe rápido. Entonces ya, eso no hay forma de tú llegar a un consenso en 6 semanas o 7 semanas. El gobierno probablemente va a someter esto al Congreso directamente y ahí que se discuta algo, se cambiarán algunas cosas, pero no va a ser un consenso de 2 años negociando cada punto. O sea, y el gobierno no tiene tiempo. Es decir, no tiene tiempo porque la reforma debe ir sí o sí. Bueno, yo creo que sí, sí. Es decir, no se puede continuar con ese desfase entre lo que se ingresa y lo que se gasta. No se debería continuar, pero no significa que estamos al borde de una crisis macroeconómica. Aquí no va a haber, si no se hace nada, aquí no hay una crisis el año que viene. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera sigue viniendo, nos siguen financiando, los bonos soberanos se venden rápido, o sea, en términos relativos nos vemos muy bien. Ahora, ¿cuál es el dilema del gobierno? Los intereses se están comiendo el presupuesto. Probablemente este es el gobierno que menos inversión ha hecho, infraestructura, en un cuatrenio, y eso se tolera, por ejemplo, después del COVID. Vamos a enfrentar el problema de salud, vamos a gastar mucho en salud, no tengo para gastar en inversión, pero para el país no es sostenible una inversión pública que está más cercana al 2% del PIB que al 3%.
Este es un país que necesitaría 4% del PIB en inversión. Entonces, el gobierno pues tiene la premura de hacer más cosas y necesita que esta reforma se apruebe rápido. En ese sentido es que yo digo, bueno, pacto no va a haber, pero una reforma sí va a haber de alguna u otra forma. Tú decías marginalmente en el otro al principio, algo que es correcto, es decir, el gobierno ha vivido en base a adelantos, los bancos, la barrigola, etcétera, pero sin embargo gran parte de este cuatrienio, los recaudadores todos los meses daban datos de cómo se están rompiendo diferentes récords en aduanas, impuestos internos, y por otro lado, del área fiscal te minimizan el impacto de la deuda, cada vez es menos la relación deuda-PIB, también mejora nuestra calificación crediticia, nos ven bien desde fuera, hay un manejo de reducción de pasivos por parte de Hacienda, es decir, te dan la impresión que la deuda no es problema. Bueno, si no fuera problema no quisieran hacer una reforma. Yo creo que la parte fiscal se ha manejado adecuadamente. Ahora, en oposición se satanizó el manejo de la deuda y la deuda pública, pero la deuda no es la causa del problema, es la consecuencia de que los gastos son mayores que los ingresos. Y la deuda se ha seguido manejando igualito que antes, profesionalmente, por eso hay una dirección general desde hace ya más de 15 años. Ahora, esas son soluciones financieras, eso no te resuelve el problema. Los intereses, por ejemplo, este año en el presupuesto es 4% del PIB. Es lo mismo que educación cuando incluyen la parte al Banco Central. Ya eso son cifras mayores, porque el pago de intereses va aumentando cada año. Ahora, la deuda ha bajado con respecto al pico de 70% del PIB que llegó a 69% porque la economía creció mucho. Y también hubo un periodo de apreciación de más de 2 años de la moneda. No necesariamente el déficit que tenemos asegura que eso va a seguir siendo así. Entonces, si la economía sigue creciendo entre 4,5% y 5%, la deuda va a ir subiendo. Entonces, el gobierno necesita más dinero. Ahora, en cuanto a la parte de recaudación, se ha recaudado más que lo presupuestado. Pero cuando tú lo mides como porcentaje del PIB y le quitas los adelantos de impuestos y la amnistía, la presión tributaria es la misma que el 2019. Sí. Obviamente, los funcionarios tienen que vender optimismo, o sea, uno no vende pesimismo cuando uno está en el gobierno, uno dice verdades a media, entonces hemos recaudado más que lo presupuestado, pero en términos relativos estamos igualitos que en el 2019. En el caso de las aduanas, cuando bajaron los fletes a nivel internacional, la recaudación se desplomó al nivel del 2019. En el caso de la DGI, le tomó 4 años llegar a la recaudación del 2019. Entonces, claramente, los adelantos, los ingresos por amnistía han sido importantes en este gobierno y han ayudado a presentar unas mejores finanzas públicas, pero estructuralmente seguimos, digamos, con el mismo déficit que antes. Ahora con una combinación de mucho más gasto corriente y menor gasto de capital. En el caso del Banco Central, Magín, que ya supera el billón de pesos el stock de certificados, ¿cuánto tú estimas que debería ser el aporte? Porque la idea de capitalización establecía entre 0,5 y 1,4, después bajaba a 1 después de los 10 años. Pero aún así, aunque hubo gobiernos que cumplieron, la tasa de crecimiento del stock siguió creciendo por muchísimas causas. Pero ¿cuánto tú crees que debería ser lo mínimo para en 20 años solucionar ese problema? Bueno, eso me imagino que el banco lo tienen calculado. Yo entiendo que menos de 1,2% del PIB no debe ser para que eso baje. Aquí se habla del déficit del Banco Central, pero ¿cómo han resuelto los países los déficits de los bancos centrales? Teniendo superávit en el gobierno. Es la única forma. Por eso es que es un déficit cuasi fiscal. En realidad, Chile, por ejemplo, que en los años 80 tenía un déficit gigantesco, fruto de un rescate bancario, ¿qué hizo el gobierno? Durante 30 años tuvo superávit. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central aquí tiene que equilibrar la macro con un gobierno que siempre está en déficit. Entonces, lo hace a un costo alto porque tiene entonces que tener tasa de interés alta. Por eso es que aquí hay tasa de interés alta, porque tiene que usar esa herramienta para equilibrar la economía. Entonces, si el gobierno no mejora sus finanzas públicas, ese déficit va a seguir ahí. No significa que
la economía ha funcionado bien porque los bancos centrales no quiebran. Ahora, lo que sí está muy estudiado es que los bancos centrales con una mejor posición patrimonial pueden hacer una política monetaria más barata. La consecuencia de que sigamos con déficit en las dos instituciones es que las tasas de interés aquí seguirán siendo altas y van a bajar solo coyunturalmente cuando el Banco Central hace esas liberaciones de encaje, etcétera. Hay que salir corriendo a coger préstamos, pero después van a volver a su nivel. Cuando aquí bajaron las tasas de interés hace un par de años, buscaron otra vez su nivel, porque no se ha resuelto el problema estructural del gobierno. Vamos a hacer una breve pausa, porque estamos ya un poquito pasaditos, pero tenemos muchos temas de interés con Magín Díaz. En Telematutinos esta mañana nos sentimos muy honrados con la participación del ingeniero Magín Díaz, que fue director general de Impuestos Internos, también ha sido asesor, viceministro, asesor de gobiernos en el área tributaria de varios países, ha trabajado para el Banco Mundial y para el BID y es un reconocido académico y articulista. Muchas cosas de lo que usted dijo. Pareciera que por un lado tenemos una política monetaria, sabemos que hay una política monetaria y sabemos que hay una política fiscal. Y usted dice que como que el Banco Central tiene que trabajar a tono de lo que son las políticas fiscales. ¿No deberían eso ir como a un ritmo más o menos acompasado? Bueno, debe haber coordinación. O una coordinación. Sí, y yo creo que la hay. Ahora, el tema es que al Banco Central se le pide mucho aquí. El Banco Central aquí tiene que mantener la estabilidad de precios, esa es su función, pero también cuando la economía se desacelera tiene que empujar el crecimiento. También le pedimos que haya un tipo de cambio más o menos que no se mueva mucho, porque al dominicano no le gusta. O sea, el tipo de cambio es casi una variable política. Entonces tiene que hacer todo eso en un entorno de un gobierno que siempre tiene déficit fiscal, eso desequilibra la economía, pero ahora con un entorno internacional muy complejo, de tasa de interés alta por primera vez en 20 años. Entonces, la tasa en Estados Unidos de política monetaria está en su nivel más alto en las últimas décadas. Entonces, eso también complica el manejo de la política monetaria de países como este. Por eso es que el último año ha habido presiones cambiarias y el Banco Central ha utilizado las reservas, han bajado un poco, porque tiene que jugar en un entorno muy, muy complejo, al que no estaba el país acostumbrado antes. Sí. Le dicen la tríada económica imposible. No, sí, la trinidad imposible. Ahora yo creo que la política monetaria, decía Milton Friedman, que no es lo que pueda hacer un banco central, no. Es que cuando lo hace mal es desastroso. Entonces tú tienes que evitar que un banco central haga cosas desastrosas porque se lleva a la economía, como cuando hay crisis macroeconómica. Entonces el Banco Central, hay estabilidad financiera, mantiene la estabilidad macroeconómica, mucho mejor que en la mayoría de los países, por eso nos vemos muy bien. Ahora, si el gobierno no lo ayuda con transferencia, con una mejor posición fiscal, vamos a seguir con estos equilibrios de tasa de interés alta. Sí. Eso no es tan difícil. Y entonces, hay otro tema que tú lo has tratado mucho, Magín, que pesa en el déficit del gobierno, que es el sector eléctrico. Bueno. Estamos hablando de 1.500, 1.600 millones de dólares para este año, tirado al zafacón por las pérdidas. Mira, esa es una realidad. Siempre ha sido así, tenemos 5 décadas en crisis de una u otra forma, ha ido cambiando. Ahora, los indicadores que te dicen que las pérdidas han aumentado mucho en estos 4 años, en parte porque se da más energía, en parte porque hubo un choque de precios muy fuerte, aunque el gobierno compensó aumentando la tarifa eléctrica en un momento, pero la realidad es que las empresas distribuidoras están perdiendo el 40% de la energía que compran. Una parte por robo, otro por fraude, otro por falta de cobranza, y ese dato era 30% hace 4 años. Entonces ha habido un deterioro. Y eso es peligroso porque tú le vas a decir a la población, ustedes todos tienen que pagar más impuestos a las propiedades, impuestos sobre la renta, más ITEVI a casi todo, más impuestos selectivos, y tú no ves un plan claro en el sector eléctrico. ¿Cuál es el plan? Y además, ya sabemos que ese déficit no va a bajar en los próximos años. Si tú no inviertes ahora, el déficit es más alto porque tú necesitas inversión en el sector eléctrico, en las redes, en los contadores.
No se invirtió mucho en estos 4 años. Ahora, si ahora viene don Celso y dice, denme más gasto para inversión, entonces el déficit va a aumentar. Entonces, en los próximos 3 o 4 años ese déficit no va a bajar de ahí. Es muy difícil, a menos que venga un desplome de precios internacionales, que uno no lo ve. Entonces yo creo que el país tiene que hacer un plan que va más allá de un plan de gobierno. Eso lo vamos a pedir ayuda a empresas privadas. Yo no te hablo de venderla porque no valen nada. O sea, nadie la va a comprar. Habría que hacer un acuerdo si se van a quedar en el gobierno. ¿Y una administración privada? Bueno, hay que ver en qué condiciones quiere el sector privado. Porque como te dije, no valen nada. Nadie la va a querer comprar. Pero tal vez hasta mejor no salga a regalarla. Porque de que han salido caras. Entonces, el gobierno va a tener que explicar cómo hacer una reforma que va a aumentar los impuestos a todo el mundo cuando tú tienes un sector eléctrico que es la mitad del déficit, que no se ve cuál va a ser la mejoría. Ahora, ingeniero, usted explica que, bueno, nadie hasta ahora ha cuestionado las bondades que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y usted decía en uno de sus artículos, bueno, en teoría se ve muy lindo todos esos mandatos, pero la realidad indica, por lo menos en nuestro país, que no se ha logrado mucho. Y tiene un gráfico que muestra cómo deberían ser los ingresos y la presión tributaria en el 2020, 2025, 2030 y la realidad, tomando en cuenta el 2023. Y cito, la presión tributaria para el 2020 debió de estar en un 19%. Para el año que viene, 2025, en un 21%. Y la meta, que es 2030, en un 24%. En el área del gasto de educación, en el 2020 debió ser un 6%. En el 25, 6.5%. Y en el 30, un 7%. La realidad actual, que estamos en un 4%. Y los gastos en salud, oigan esto, en el 2020 debió ser un 4% del PIB, en el 2025 4.5% y en el 2030 llevarla a un 5%. La realidad es que tenemos un 1.9%. ¿Cómo acercarnos de una manera, si no es posible el pacto, por lo que implica de tiempo y no sé, pasada unas elecciones, no, quizá la oposición aquí no se sabe perder, no contaríamos con ese aporte de integrarse? ¿Cómo acercarnos a esto? ¿Y qué hacer con esa estrategia, que es una ley? Bueno, tal vez hay que cambiarla. Lo que pasa es que hay que entender lo que hizo esa ley, pero mucha gente no la entendió. En esa ley, básicamente, la clase política dijo, nosotros tenemos que ir al gasto público de un país desarrollado. Y ahí había como implícitamente 2 objetivos. Uno, primero vamos a acercarnos a Chile, cuando Chile era la referencia, y después vamos a hacer como España, que fue aumentando sus ingresos y sus gastos a partir de los años 70 gradualmente. Pero lo que se decía ahí era eso, era en esta década, 12 o 13 años después de aprobar la reforma, vamos a gastar como un país desarrollado. Y la clase política en parte ha asumido eso, porque ¿a dónde el gasto ha subido? Ya estamos en 19, pero ¿qué dice el presidente? Hay que gastar más. Entonces el presidente, ¿cuánto quiere gastar? 21, 22%. El problema es que nos quedamos con presión tributaria de un país africano. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Exacto. Yo le digo a mucha gente ahora en el sector privado, yo no veo cómo el gasto público va a bajar. O sea, ya la clase política tomó la decisión de que no va a bajar, que se necesita más gasto. Pero es una decisión política, porque hasta el propio presidente Abinader, cuando era candidato, decía que se podía gastar menos pero está y con calidad. Más. Entonces parece en oposición se dice eso. Que no es posible. No, el gasto público hasta el 2019 era 17% del PIB. Ahora es 19%. El COVID nos dejó con 2 puntos más de gasto público, pero con una combinación malísima de mucho más gasto corriente y menos inversión pública. Entonces, el presidente está gastando 19, va a gastar 20 ya pronto, pero sin inversión pública. Y por eso es que nosotros crecemos mucho como economía, pero con mala calidad. No se desparrama, como dicen. Ramón me escribió a las 6 de la mañana, tal vez tú debes salir, el programa es a las 8, pero yo vivo a 3 kilómetros. Bueno, ¿cómo te toma 3 kilómetros llegar toma 1 hora para llegar? Porque la ciudad necesita infraestructura, no esta, sino todas las ciudades. Necesitamos más carreteras, más inversión en drenaje. También lo dijo Ramón ahorita, o sea, llueve. En educación. Claro, entonces el país necesita más inversión pública, eso está muy estudiado.
Ahora el gasto corriente yo no veo que va a bajar. Y lo que se habla de la calidad del gasto. Muy bien. Vamos a suponer que ahora hay más calidad, pero el gasto público es más alto. O sea, aquí se confunde, o la gente entendió que mejoren la calidad del gasto iba a implicar uno a uno una reducción. No, el gasto es más alto. O sea, aquí eliminamos la CDE, pero creamos el Ministerio de Energía, Punta Catalina, eliminamos la OISOE, pero creamos el Ministerio de Vivienda. No, y las EDE, porque bueno, aunque las EDE ya tienen varias décadas, pero antes no existían. Lo que existía era la CDE. Exacto. Entonces, yo no veo. O sea, yo creo que, por ejemplo, la nómina pública, claramente debe haber 200 o 300.000 personas de más. Pero ¿un gobierno va a sacar 300.000 personas a la calle? No. Entonces hay que ser realista. Ahora, eso no significa que lo que estemos fuera pidamos más calidad del gasto, que se analice la nómina, que no haya botella, que todo el que esté ahí esté haciendo un trabajo, que exijamos, por ejemplo, que los programas de asistencia pues sean de calidad, que no se usen para fines políticos. Hay que exigir calidad del gasto. Yo lo que no veo que eso va a significar que va a bajar el gasto. Entonces vamos a tener que pagar más impuestos todos. Y a eso, no y a eso vamos, Magín. Tú señalaste que una de las vías es el ITEVIS. Pero tendríamos que poner el ITEVIS a la medicina, a la energía, a una serie de alimentos. Entonces, eso pesa sobre la canasta básica, sobre la clase media. Mira, ¿qué es lo que está exento de ITEVIS? Medicina, alimentos, energía eléctrica, que en todos los países eso tiene IVA. La canasta básica, servicios de salud privado, que en todos los países tiene IVA, y la educación privada. Eso es lo que está exento. Entonces es una decisión política difícil. Ahora, si se quiere hacer una reforma grande, eso es lo que da mucho dinero. Las otras medidas van a ser puntuales, aportan algo, pero no dan para una reforma de 2% del PIB. Ahora, el mecanismo está, que es lo que se llama el ITEVIS personalizado, para compensar a los pobres. Ya tenemos la tecnología. Al 30 o 40% más pobre de la población se le puede devolver el ITEVIS que paga. Otra cosa es que la gente entienda que eso va a funcionar. ¿Cuál mecanismo? O a través de cualquiera de los programas sociales, porque ya están identificados los pobres. El problema de estas reformas no van a ser los pobres, porque el país tiene la infraestructura y la arquitectura de los programas sociales para tú compensar a los pobres. Es la clase media. Es la clase media el problema, porque ahí no hay forma. La clase media va a terminar pagando mucho más impuestos y no va a poder ser compensada directamente. Ese es el gran reto de esta reforma, que el gobierno va a tener que decirle a la clase media, mira, tú vas a pagar más ITEVIS, vas a pagar más impuestos a la propiedad, más impuestos sobre la renta, pero tú vas a estar mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? Así es. A través de mejor gasto público, de más inversión, más estabilidad económica, que eso va a permitir que baje las tasas de interés. O sea, el gobierno tiene que hacerle una narrativa a la clase media, porque ese va a ser el gran problema de economía política de esta reforma. El problema de los pobres se resolvió con la reforma, porque tú lo puedes compensar a través de los programas, como se compensó aquí con el COVID, mejor que en cualquier otro país. En 4 semanas aquí se montaron varios programas que abarcaron millones de personas. El problema es la clase media en una reforma. ¿Cómo tú no la puedes compensar directamente? Y la parte de una evasión de 50% del ITEVIS, ¿eso es los productos que no tienen ITEVIS o es que realmente hay un ITEVIS cobrado de las empresas al consumidor que no lo... Hay de todo. O sea, la evasión, que se llama incumplimiento, como se mide, está por encima del 40%. Ahora, eso incluye, eso en parte se debe a que hay muchas exenciones, pero en parte se debe a fraudes y robo. Ahora, fíjate qué tan difícil es bajar eso. Es tan difícil que el gobierno dijo que lo iba a hacer y estamos recaudando lo mismo que antes. O sea, no hay grandes avances en la lucha contra la evasión. ¿Tú mejoraste la recaudación de marginalmente se hicieron cosas, pero eso tiene que ser un trabajo de 20, 30 años. Y yo creo que hay que pedirle al gobierno que luche contra la evasión, que baje el fraude, que aquí es grande, no en ese impuesto, sino en todo. Es una cultura que hay que cambiar. Fíjate cómo aquí todo el mundo penaliza. Los funcionarios se robaron 1.000 millones, pero cuando alguien hace un fraude tributario, no, eso no es tan malo, porque es mejor engañar al gobierno. Entonces hay un tema de cultura que hay que ir cambiando.
Ahora, muchos sectores le van a pedir al gobierno, a mí no me suban los impuestos cuando tengo a mi competencia haciendo fraude. Entonces el gobierno va a tener que hacer una fuerte campaña contra la evasión y el fraude. Algunos dicen que, bueno, que controlando, es decir, aumentando las recaudaciones, es decir, que todo el que no pague, pague con una fórmula simplificada. Hemos escuchado todas las fórmulas. Y hay un tema, el tema de los sectores que tienen privilegio de no pagar impuestos o de una tasa privilegiada, las llamadas exenciones. Y el tema de los combustibles, que ha sido una forma... Pero son como 5 preguntas. Maravillosa para recaudar mucho. Y ahí le cargan a todo el mundo. Y se han hecho cuadros de que tenemos el combustible más alto, pero eso no se desmonta porque es fácil conseguir dinero por ahí. Lo primero que... Hay muchas exenciones en el país, es lo que se llama el gasto tributario, que es alto, pero la mitad de eso es ITEVI. O sea, la mayor parte de las exenciones son ITEVI, que es casi una política social, ¿verdad? Vamos a exonerar, es una política ineficiente porque tú al exonerar al pobre estás exonerando al rico. Entonces el gobierno va a querer entrarle a una parte de esas exenciones. Las otras son política industrial, vamos a llamar, sectores estratégicos, zona franca, turismo, el cine. Entonces el gobierno va a tener que evaluar cuál de esas exenciones va a quitar y cuál no. Yo me imagino que zona franca no la va a tocar, ya el gobierno ha dicho que es un sector estratégico. Ahora, el problema es que si tú vas a poner muchas exenciones a sectores, entonces tienes que gravar con ITEVI casi todo, o con impuesto a la renta personal. El problema es que aquí tenemos muchas leyes de incentivos sectoriales, pero tenemos la mitad del ITEVI exento y el impuesto sobre la renta personal, el 85% también queda exento. Entonces el país ahora tiene que sentarse y ver, bueno, ¿cómo es que vamos a recaudar? Porque el gobierno necesita aumentar las recaudaciones, como yo dije. Y como da credibilidad, porque una cosa es yo recaudo y yo tengo mucho dinero, pero ¿qué garantías le da a la gente y qué seguridad de que eso va a ser bien invertido? Sí, bien gastado? Ahora los combustibles, bueno, como el ITEVI tiene tantas exenciones, ¿qué ha pasado? Que tenemos entonces muchos impuestos selectivos, a los alcoholes, a los cigarrillos, a las telecomunicaciones, a los vehículos, a los seguros y los combustibles, que es el tercer impuesto que más recauda. Ahora, eso no va a bajar ese impuesto porque el gobierno no puede perder recaudaciones. Finalmente, esto, dada la experiencia del 91-92, muchos postulan que disminuyendo las tasas impositivas se logra aumentar las recaudaciones, y creo que esa es la filosofía implícita en lo que ha planteado el CRES, de bajar todas las tasas impositivas dentro de lo que es una reforma fiscal. Bueno, en la reforma del 92 las tasas eran muy altas. Entonces el impuesto sobre la renta era 75, si tú lo bajabas a 30 ibas a recaudar más. Los aranceles eran 150%, nadie podía importar nada. Cuando tú lo bajaste a 20, ahí todo el mundo empezó a importar. Ahora los niveles de tasa aquí no dan mucho para bajar. Yo creo que el ITEVI podría bajar 1 punto o 2 puntos como una forma de vender la reforma. Yo creo que hay impuestos como el impuesto a la ganancia capital que debería bajar, pero yo no creo que el gobierno se pueda arriesgar a bajar tasas dramáticamente y que eso va mágicamente a reducir la evasión. No. Magín, te agradecemos muchísimo tu participación. Yo pienso que el público se ha deleitado. Tú utilizas un lenguaje bastante sencillo que la gente lo entiende. Te esperamos con mucha frecuencia. Cómo no. Gracias por traerme. Gracias a usted. Nos vamos a comerciales, vamos a estar bien. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.